Hoy en 23 PM, Macri de campaña en Jujuy. Redobla las críticas contra el kirchnerismo. Le estamos ganando a la resignación, le estamos ganando al miedo, porque vuelven con el miedo, pero nosotros estamos convencidos que el camino que hemos tomado es el correcto. Y Vidal en la provincia también contraataca. Ahora, después de gobernar durante 25 años, dicen que saben cómo van a resolver los problemas de la provincia. Cristina desconocida en campaña. ¿Cuál es la verdadera? No queremos que le vaya mal al gobierno. Un respiro para Macri. La encuesta que despertó el optimismo del gobierno. Bananazo en Plaza de Mayo. Crisis, bronca y protesta de los productores. Informe exclusivo de Liniers Moreno. El drama de volver a casa en el conurbano. Subieron todos tres, uno por la puerta, otro en el medio, otro en el fondo. Y nos robaron a toda la gente nos robaron. Hoy en 23 PM. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Ya está en nuestros estudios Martín Lustó. En un ratito vamos a estar hablando con Lustó. Me interesa mucho su visión de lo que está pasando con la economía, ¿no? Porque hay visiones encontradas de en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Si efectivamente la economía empezó a recuperarse, si esta recuperación es sostenible. Bueno, ¿qué puede pasar con el dólar? Sé que Lustó está enfrascado en la ciudad de Buenos Aires, pero seguramente no va a esquivar algunas definiciones respecto a ver qué está pasando con la economía de Mauricio Macri. Y también los cruces que tuvo en las últimas horas con Elisa Carrió. Entre otras cosas, Lustó dice que tapa la realidad y salió a responderle Elisa Carrió. A ver, hay toda una discusión respecto a las encuestas. Acá anticipamos hace 2 días la encuesta de Management and Fit, que generó mucho revuelo porque le daba una diferencia importante a Cristina en la provincia de Buenos Aires y eso inquietó a todo el establishment económico. Hoy te vamos a mostrar 9 encuestas que están dando vuelta, incluso una que hizo circular en las últimas horas el gobierno para contrarrestar justamente la encuesta que había circulado con una diferencia amplia en favor a Cristina. Pero también la discusión que está dando vuelta es si Cristina también cambió. Si Cristina, que elude toda definición sobre Venezuela, sobre Debido, sobre los piqueteros, y que en todo caso tiene un discurso que enfurece a Macri. Hay mucho enojo en el gobierno porque dicen que hoy Cristina esconde a sus candidatos y ella misma no tiene ninguna definición tajante como tenía meses atrás o el año pasado. Bueno, si esa estrategia es la que le sirve y la que le está generando que hoy Cristina Fernández de Kirchner lidere las encuestas y si le puede alcanzar para vencer al gobierno en la provincia de Buenos Aires. Hay 3 consultores en nuestra mesa en el día de hoy y con ellos vamos a discutir justamente cuál es la Cristina verdadera. ¿Cristina en campaña también cambió o es un disfraz electoral solamente para enfurecer a Macri y ganar la elección? Mirá. En la recta final de la campaña, reapareció Cristina en un acto en la provincia con un tono suave y moderado, donde sus candidatos casi no hablan y dejando afuera temas que espantan al electorado independiente, como es el caso de Debido, Venezuela y piqueteros. Creo que la arrogancia no sirve, creo que echarle la culpa a los demás tampoco. No queremos que le vaya mal al gobierno. Queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas. Esta otra Cristina escucha y no predica. No acusa a Macri de gobernar para los ricos, sino de estar equivocado. ¿Cuál es la verdadera Cristina? ¿Esta? Una formidable transferencia de recursos hacia los grupos más concentrados de la economía. No vienen de partidos políticos, vienen de las corporaciones. ¿O esta? No tengo por qué dudar de que tal vez no pensaban eso, pero cuando ya han transcurrido casi 2 años de gobierno y todavía faltan 2, no puede haber más excusas. La que festeja los cantos contra Macri. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. O la que lo frena. No. Gastemos las energías no en insultos. La que era amiga de Venezuela. Querido amigo y compañero Nicolás, yo invito a que brindemos por nuestros países, por Venezuela. Salud, Nicolás. O la que no habla ni una palabra de la crisis actual del país bolivariano. ¿Qué pasó con CFK? ¿Cambió? ¿Cuál es la verdadera Cristina? Muchas gracias a todos.
Bien, arrancamos el programa y se suman a la mesa, además del Beto Valdés y Luis Gasulla, están Eduardo D'Alessio, consultor, director de D'Alessio Irol. Está Diego Reynoso, que es politólogo, director de la parte de encuestas de la Universidad de San Andrés. Está Celia Kleiman, que es directora general de Poldata. Bueno, 3 consultores políticos para analizar un poquito qué está pasando en medio de tantas encuestas que se están revoleando de un lado y del otro. Y sumamos a Daniel Arroyo, precandidato a diputado del Frente de un País, de Sergio Massa, el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. A ver, las encuestas que están dando vueltas son estas. Son 9 encuestas, las que tomamos, las principales en las últimas mediciones. Arben, que vemos acá un poquito los números. Los números son una diferencia, fíjate, Rubier, la podemos poner acá, hay posibilidades de ampliarla acá, ahora vamos. Rubier le da una diferencia de 4 puntos a Cristina. Aresco de Aurelio, Federico Aurelio, le está dando una diferencia de 2 puntos a Cristina. Bueno, después el CEOP le da una diferencia de 4 puntos. González Valladares da una diferencia de poco más de 3 puntos. Hugo Aime, hoy trabajando con Sergio Massa, le da una diferencia de 5 puntos a Cristina. Management Fit, la encuesta que dio esta semana que generó tanto revuelo, es la que mayor diferencia le da a Cristina, prácticamente casi 8 puntos de diferencia a Cristina. Query de Gustavo Marangoni le da 3 puntos prácticamente de diferencia a Cristina, y esta otra encuesta de Taquión da poco más de 1,5 puntos para Cristina. El promedio da esto, ¿no? Que Cristina está hoy 4 puntos arriba de los candidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos estas son las encuestas que están dando vueltas, son las encuestas conocidas. El gobierno hoy difundió una encuesta más, que es la de Ellipsis, que la consultora que dirigía Eduardo Levi Yeyati, que muestra una diferencia de 1 punto en favor a Cristina. 32% para Cristina, 31% para los candidatos de Cambiemos, con en los últimos meses un crecimiento tanto de Cristina como de Cambiemos a expensas de Sergio Massa. Y bueno, y la pregunta es si efectivamente lo que parece ser una tendencia, Cristina liderando en la provincia de Buenos Aires, es algo definitivo. Estamos a 10 días prácticamente de las PASO, del 13 de agosto, o si es algo que también el gobierno ha dejado correr para generar el temor de que, ojo, que puede ganar Cristina, y tratar de forzar una polarización a expensas de Sergio Massa o de Randazzo, de los que votan en contra del kirchnerismo. A ver, vos decías que impactó mucho en la encuesta de Management Fit, Beto, y trataron de alguna manera de compensarlo con la encuesta de Ellipsis en las últimas horas. Fundamentalmente, la encuesta de Management Fit que nosotros comentamos y que el lunes y que tuvo mucha difusión en varios medios ayer, digamos que generó lo que a Marcos Peña le preocupa, que no se venga una campaña de brazos caídos. Entonces, en definitiva, estaba esta de Ellipsis, que es del 24 de julio, es decir, no es muy actual. Una semana. Es un poquito más de una semana, sí. Lo que la foto que refleja. De todas maneras es interesante la serie. Entonces, digamos que hoy por hoy lo que se decía en Casa Rosada era que había mejorado el ánimo, que se aferraba mucho a Ellipsis y a la percepción que tienen del resto de los encuestadores, tanto de Jaime Durán Barba como de Isonomía, del escenario de empate técnico, que esto no está definido y que probablemente el mayor margen para crecer, en lo que veíamos recién en las columnas esas de la encuesta de Ellipsis, que todavía Cambiemos tendría resto, como para ellos crecer creen, a expensas de Massa o de los indecisos. O de los indecisos. A ver, está Reynoso de la Universidad de Itela, me interesa la opinión de Reynoso, de D'Alessio y también de Celia Kleiman. ¿Qué tienen ustedes en algunos números? No, números de intención de voto no, porque básicamente la universidad no entra en el juego electoral, solo publicamos tendencias de opinión en materia de opinión pública y de evaluación de políticas públicas. Entonces, el contexto electoral nos corrimos, básicamente por prudencia. Pero yo creo que hay que hacer una lectura, sobre todo entendiendo el contexto institucional. Esta es una elección bastante singular, pues si bien es de medio término,
tiene el formato con la inercia de la PASO como si fuera un balotaje. Es decir, vamos a tener en agosto una primera vuelta, que supuestamente debe ser la PASO, y en octubre vamos a tener la elección, digamos, de senador por provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos, la que finalmente defina quiénes son los que van a ser los 2 senadores por la mayoría y el senador por la minoría. Entonces, más allá de después del efecto eso que pueda tener la distribución de la lista de diputados, ahí tenés digamos, un doble juego. Entonces, para esta primera etapa, las encuestas pueden ayudar bastante, pero en general el electorado va a votar de manera más sincera, es decir, va a votar por su primera preferencia, no se va a dejar correr por si gana, ¿se entiende? Si gana Cambiemos o gana el kirchnerismo o lo que fuere. Ahora, una vez que tengamos ese resultado, es decir, la encuesta verdadera, que es la de la PASO, ahí sí pueden haber consideraciones estratégicas que tanto, creo yo, digamos, la gente de Unidad Ciudadana como la de Cambiemos, digamos, va a pretender que, no sé, la lista de Sergio Massa o incluso la de Randazzo, los votantes, mejor dicho, terminen coordinando, ¿no? En octubre con una polarización donde concentren más los votos las dos fuerzas más votadas. ¿Ustedes qué están midiendo? ¿Qué están observando? A ver, estamos observando, este trabajo lo hacemos con Sergio Berenstein, ¿no es cierto? Sí. No damos cifras por un problema estratégico de compañía, digamos. Sí. Pero si vemos todas esas encuestas, primero hay algunas consultoras que nunca oí hablar de ellas, de las que están en ese listado. La mayoría sí, pero algunas no. Todas ellas están dentro del margen de error que tiene este tipo de técnica. O sea, sabemos que la encuesta tiene una enorme limitación, lo hemos visto en el Brexit. Más o menos 3% en general, 3,5%. No, ese es el teórico, pero la verdad es que es bastante mayor que eso. Porque hay una cantidad de limitaciones, de acceso, de técnica, de tamaños muestrales que hacen que sea bastante mayor el real. Cuando es IBR, o sea, cuando es telefónico. No, sea presencial, IBR. Pero el IBR no tiene mayor margen de error. En realidad en el IBR no podés hablar de margen de error directamente. Si uno fuera estricto, solo en una probabilística podés hablar de margen de error. No metamos cosas yo le quiero decir que digamos, está funcionando mucho mejor el panel online, porque hasta en la clase baja tienen esto, y ya no tienen teléfono de línea. Y mucho menos hay zonas que se pueden entrar. Perciben? Nosotros estamos percibiendo como desde el punto de vista de lo que se puede decir, es paridad entre las dos fuerzas y algo más atrás. Pero hay algún dato que para mí es mucho más importante. Es decir, en posibilidad de predecir por parte de las encuestadoras. Como están dentro del margen de error, puede ganar uno u otro. Pero eso es lo que además, usaste una palabra exacta, predecir. Estos modelos son descriptivos, no predictivos. Dan la foto de hoy, no de lo que va a ser. Y esto no es un tema menor, porque la pregunta es si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Pero no son hoy. Y esto va cambiando día a día. Al día de hoy, de verdad, porque medimos cuán firme está el voto, si está decidido, el 29% de los votantes no ha decidido su voto. Y estamos a menos de 2 semanas. El 15% lo decía en las últimas 48 horas. Y el 5% dentro del cuarto oscuro. Está bien, pero paremos un poquito ahí, porque yo entiendo que fallaron el Brexit, que fallaron Estados Unidos, los encuestadores y demás. Pero si fuera así, entonces no encarguemos más encuestas, digamos. No, pero a ver... Lo que quiero decir es que obviamente que es descriptivo de un momento. Ahora, si todas las elecciones se definen en las últimas horas, que no se pueden hacer encuestas, entonces yo le aconsejo al candidato, no hagan más encuestas. De hecho, te digo, no paguen más encuestas. Y se reparte equitativamente. El margen de error es muy bajo. Mirá. Pero el indeciso, generalmente, esos indecisos se terminan repartiendo equitativamente. El margen de error, el porcentaje de indecisos. Me quedé con el margen de error. Mira, yo particularmente te puedo decir que a nosotros desde el año pasado nos da una intención de voto con Cristina en primer lugar, consolidado hasta hoy. Bueno, diríamos hasta hace 2 semanas cuando hicimos la última. Es muy estable el liderazgo de Cristina en el escenario de voto de provincia. ¿Más cerca de 40 o más cerca de 30? Bajó cuando se introdujo Randazzo. Ahí la diferencia se achicó. Pero si no estaba en el orden se mantenía en el orden de los 6 puntos con respecto al candidato de Cambiemos que mejor medía, que en su momento fue, por ejemplo, Lilita Carrió. En el caso ¿A Cristina la dan más cerca de los 30 o de los 40 puntos? Yo te diría que va a estar en un promedio de 35 seguramente. Porque viene muy estable, como te digo. Está bien, pero el interrogante es cuánto tiene el gobierno. El gobierno tiene un margen entre el 33 que sacó Macri en la provincia de Buenos Aires y el 39 que sacó Vidal. Ahí te diría que está más cerca de lo que sacó Macri en primera vuelta 23. 2015. Pero digamos está muy peleada entonces la cosa.
Está peleada y la variable que intervino ahí, como les decía, para achicar fue Randazzo, porque por más que tenga un 6% y le quite 2 puntos, ya esos 2 puntos te lleva de una diferencia de 6 a 4 o a 3. O sea, si Randazzo le come un poco más, le come a Cristina fundamentalmente Randazzo. Le come a Cristina, le come a Massa y también ayuda a definir algunos indecisos. Arroyo escucha esto, digamos, de la polarización, que está con Massa y se enoja. No, no me enojo para nada. Sí. No, a ver, yo puedo hablar del olfato porque no soy encuestador y soy candidato. Yo percibo dos cosas que están pasando. Una, a mi modo de ver, hay una mayoría silenciosa de gente que sacó la ficha de que esto no le va bien y no quiere volver para atrás. Se va a expresar, lo haremos nosotros con Sergio Massa, con Marita Stolbizer, u otro, pero estoy seguro que la sociedad va camino a construir otro sistema político en Argentina. ¿No hay voto vergüenza? Hay voto vergüenza. Gente que critica a Cristina dice no la voto, pero después la termina votando, creo que las o que critica la política económica y después dice, bueno, entre volver al pasado y esto me quedo con esto. Hay una mayoría de gente que tiene la sensación de que hay que hacer otra cosa. Una. Dos, la mayoría de gente está peor que hace 2 años, es objetivo. Es objetivo, el que labura está peor, porque la paritaria le quedan abajo, porque el que hace changa está peor, que el que tiene un plan social, los alimentos le salen caros. Para mí todo eso está conformando un escenario que a mi modo de ver va buscando algo distinto. Lo haremos nosotros o lo hará otro, pero lo que estoy seguro es que la sociedad va a construir otro esquema político, distinto al macrismo y distinto al kirchnerismo, rápidamente. A ver, ya vamos a ir con Martín Lustó, que está en nuestros estudios, vamos a estar dialogando con él, pero hago una última pregunta y la dejo picando. Con esta diferencia en las encuestas, supongamos que Cristina está primera en las encuestas por poco, que está en las PASO, finalmente gana por poco. Efectivamente, el gobierno puede después, a través de una polarización, terminar de hacer una arremetida y dar vuelta a esa situación, que fue un poco lo que ocurrió en el 2015, ¿no? Con María Eugenia, pero no con Macri Scioli, no al presidente. En Provincia de Buenos Aires hablamos, ¿eh? Yo me estoy centrando en Provincia de Buenos Aires. El escenario nacional puede ser distinto para Cambiemos. Lo más probable es que tercie un voto estratégico, un voto útil para octubre. Seguramente va a ser así. A ver, la verdad es decir, que por ahí al gobierno le conviene, por ahí en las PASO, perder por un punto que ganar por un punto. Bueno, justamente se va a terminar de definir en octubre. Generar la sensación de que Cristina, que Cristina gana. Pero digo, y por ahí apostar a... Modestamente, es mucha teoría en este sentido. El problema del gobierno no es ni Massa ni Cristina, es la economía. De verdad. El bolsillo. Está complicado de verdad. No está logrando nada. La verdadera elección es en octubre. La situación económica está variando rápidamente. Pero no en la diaria, no en la vida diaria. No, en la macro, esa es la que no, bueno, no en pero la la micro es arrastrada por la macro. O sea, la encuesta de idea que presentamos la semana pasada daba una vista muy optimista por parte de los empresarios y generalmente eso por está esta claro, pero no se equivocan. Claro también que sigue habiendo más gente en los comedores comunitarios. Hay más gente ahora que hace 15 días. Esto de acá a octubre, supongamos que por lo menos no va a empeorar. Yo creo que va a mejorar. Pero la verdadera elección es en octubre. Y si los valores que dicen de Cristina son ciertos, sabemos que está en su techo y que va a ser muy difícil que lo penetre. Y que entonces se va a ver algún tipo de polarización que va a llevar a una contienda muy diferente a la que está viendo estos días. Les hago una pregunta y en todo caso la respondemos después. Esto que ha aparecido en algunas encuestas, ¿no? Y si el gobierno tiene alguna chance de salir tercero, digamos, de quedar atrás de Massa, esto que dejaron trascender algunos encuestadores, bueno, esta idea de que la cosa está tan mal económicamente que hasta puede perder. No son nuestros datos. Ahora lo discutimos. Martín Lustó, gracias por venir. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Bien, bueno, empecemos un poquito por la macro, por lo general, por lo que estás viendo, porque me interesa mucho tu opinión, que obviamente estás en campaña, estás enfrentando a los candidatos de Cambiemos en la ciudad, pero me interesa un poco salir de esta visión, ¿no? De los candidatos de Vamos Juntos. Acá está Vamos Juntos y a los candidatos de Unidad Ciudadana. Sí. Exactamente, pero me interesa saber cuál es tu visión de lo que está pasando, digamos. Efectivamente la economía se está recuperando, ves que empezó a despegar y que eso va a tomar mayor volumen en los próximos meses, justamente rumbo a octubre. ¿Qué es lo que estás viendo en la realidad, no? Yo no lo percibo así. Estoy más cerca de lo que decía recién Daniel. Por varios motivos.
Primero porque me parece que primero la expectativa era lluvia de inversiones, después un semestre, después había que esperar otro semestre, después brotes verdes y ahora es casi una cuestión de fe y de los últimos números. Los últimos números están bastante afectados por el hecho de que el año pasado fue muy malo. Entonces yo prefiero concentrarme en si la economía argentina tiene motores de crecimiento sostenido, que es lo único que hace que la gente finalmente lo sienta. No si hay estadísticamente una comparación interanual que me da mejor. Y yo creo que la economía argentina hace rato que no tiene motores de crecimiento sostenido. Hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces uno se puede concentrar en este año y medio o ver cómo termina el año. Pero si uno mira, por ejemplo, hace 6 años que el ingreso por habitante en la Argentina cae. Cae. El ingreso por habitante en la Argentina hace 6 años que cae. Si yo... Porque la producción viene así. Digamos, claro, sube un año, baja el otro, sube un año, y somos más, así, y va creciendo la población. Entonces, pero cae 6,3% por año en promedio. Si me voy un poco más atrás, vos sabés que el pico antes de la gran caída de la depresión económica y la crisis del 2002, de la depresión económica del 99 hasta el 2002, el pico de producción fue octubre del 98. Si yo tomo el tercer trimestre del 98 y veo cuánto crecimos hasta ahora, crecimos solo el 0,8% de ingreso por habitante. Vos lo comparás con Chile, creció casi 4 veces más, Uruguay casi 3 veces más, Brasil, con el último lustro desastroso que tuvo, casi 2 veces más. Entonces Argentina tiene un problema de hace rato de encontrar cuáles son aquellas cosas que ponen en funcionamiento de la economía. Y yo creo que esa discusión está absolutamente ausente de la campaña, absolutamente ausente de la campaña. Pasar a una cuestión de fe o estadística para explicar por qué Argentina no crece. Y no es solo, insisto, no es el último año y medio, tenemos que mirar un poco más amplio. Y yo noto, como dice Daniel, que hay una angustia muy grande. Y esa angustia muy grande, contrariamente a lo que piensa el gobierno, está exacerbada por la instrucción de no hablar de la economía. Si la gente tiene angustia con respecto al futuro, y lo que le dice el gobierno es, tenés fe que ya te va a llegar, o, Durán Barba, no hablemos de esto. Y la gente quiere que hablemos, pero además quiere que hablemos para encontrarle, si querés, un diagnóstico común de por qué no crecemos, más propuestas para salir de donde estamos. Y ahí es donde yo pienso que en esa actitud el gobierno se está cerrando en el diagnóstico. A ver, vamos por parte. Vos coincidís que la herencia del kirchnerismo era una herencia muy complicada. Llamala bomba, llamala... Bueno, por eso trampa, pero por eso hace 6 años que no crecemos. Usá la metáfora que quieras, pero una herencia muy complicada. Sí. Atraso cambiario, déficit fiscal, déficit comercial, inflación, cepos y cepo, falta de y default, imposibilidad y de default. Exacto, Una herencia muy complicada. ¿Cómo crees que manejó eso el gobierno? Porque en principio hizo la de manual, que era salir del cepo, conseguir financiamiento, evitar el ajuste fiscal y tratar de rogar que en algún momento no se trasladara tanto la devaluación a los precios. Cosa que no ocurrió, obviamente. Bueno, a ver, manejó los síntomas superficiales, los financieros, con idoneidad. Sí. Salimos del cepo, resolvimos los holdouts, está bien. Ahora yo pregunto, porque ninguno de estos problemas es nuevo. Vos sos economista, tenés la misma edad que yo. ¿Hace cuánto que la economía argentina tiene inflación de 2 dígitos? Olvídate, tuvimos un periodo de la convertibilidad donde no tenías herramientas y tuviste inclusive deflación. Y el 2003-2006. Pero te vas para atrás y tuvimos inflación todo el tiempo. Déficit, uno de los orígenes de la inflación, ¿no? Porque después emitís. ¿Hace cuánto que la economía argentina tiene déficit? En los últimos 56 años tuvo déficit en 50. Ahora tiene un déficit que es 1 de cada 5 pesos que gasta el gobierno nacional no los tiene. ¿No? Y tiene que tomar la deuda. Y toma deuda. Entonces, ¿hace cuánto que venimos hablando de endeudamiento? ¿Hace cuánto que venimos hablando? Yo te dije los últimos 20 años, pero te vas más atrás y la década del 80 fue una década en que el ingreso por habitante cayó en toda la década. Entonces, yo miro y digo, la discusión más profunda no se está dando, no la dio el gobierno y ciertamente tampoco la va a dar la oposición si la oposición es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no quiere debatir, no quiere discutir, no quiere diagnosticar. Bueno, el kirchnerismo lo que dice, ven, el desastre que generaron, la recesión, la inflación del año pasado, el aumento de la pobreza, el desempleo. Dicen, miren el desastre que generaron. Están destruyendo todo lo que construimos en los últimos 12 años. Ese es el receta, pero si la receta para evitar los males que nos aquejan es volver a los mismos males que nos aquejaban antes, que son los mismos de hoy, la verdad que no encuentro la solución. Entonces, me parece que lo que no estamos discutiendo es qué es lo que pasa. En mi opinión, ¿qué es lo que pasa que no discutimos? Pensá que la economía está dividida en 2 sectores, el sector público y el sector privado. Al sector público cada vez le tirás más combustible y recorre menos kilómetros.
no sé, tiene 3,3 veces más plata por habitante que hace 25 años y no te da 3 veces más de salud, ni de educación, ni de seguridad, ni de infraestructura, ni de justicia, ni de acceso a la vivienda. Nada. Ni de política internacional, acuerdos. No te da nada, 3,3 veces más. Nada. Entonces hay una mitad de la economía que le tirás más nafta y funciona menos. ¿Qué le pasa a la otra mitad? ¿Por qué el sector privado hace mucho que no tracciona? ¿Por qué se concentra la economía? Porque cuando vos competís, adentro de lo que producís está el Estado. Vos estás indirectamente haciendo competir los Estados. Entonces el nuestro, yo hoy daba hoy este ejemplo, acá adentro hay impuestos y lo que el Estado te da. Lo mismo que hay vidrio y la calidad del vidrio, vos pagás el vidrio. Bueno, vos pagás por lo que el Estado te da. Nuestro Estado te da cada vez un vidrio más frágil, más complicado que gotea. Yo tengo que competir con tu copa, que sos otro país y tu copa tiene el vidrio bien. Bueno, la única manera que puedo hacer es tornarla más barata. Tornarla más barata es devaluar, es convivir con un tipo de cambio más alto, es decir, todos más pobres, que es lo que le viene pasando a la Argentina. De hecho, para vivir en el mundo necesita, comparado con hace 40 años, ser más pobre en dólares. Pero por otro lado, como el Estado tiene un déficit de 1 de cada 5 pesos, tiene que inundar de dólares a la Argentina, con lo cual el tipo de cambio se retrasa. Entonces la pyme no puede competir. ¿Qué es lo que le pasa a la pyme? ¿Qué te dice? Bueno, me atás a impuestos, pero no me das nada. Me subís las tarifas de golpe, la demanda por todas esas cosas cae, y al mismo tiempo, si me abrís la economía, tengo que competir con otra pyme que tiene otro Estado que es mucho mejor que el que me brindás vos. Entonces no puede competir, y encima me haces competir con un tipo de cambio atrasado. Si encima le sumás que la Argentina, por estas cuestiones, es más técnico, termina teniendo crisis recurrentes, el problema adicional de esas crisis recurrentes es que los únicos que tienen espalda para sobrevivir son los que tienen más recursos que los otros, que se llaman las empresas más grandes, que tienen más espalda financiera para conseguir un crédito de acá o de su casa matriz. Ahora, son multinacionales, un departamento de legales que inclusive puede hacer lobby para cambiar regulaciones o para eludir impuestos, y los mejores recursos humanos, porque la gente quería trabajar en una empresa grande, en blanco, donde puede progresar y tener los beneficios de la legalidad. Entonces, eso le viene pasando a la economía argentina hace mucho. Ahora, Martín, yo no veo que esto el gobierno lo discuta, y a veces lo veo tan cerrado que dudo de si lo comprende. Ahora, lo que te preguntaba era si vos veías algún tipo de recuperación respecto a octubre, lo que recién decía D'Alessio, de que hay una expectativa de la cosa va a estar mejor en octubre. La verdad que los datos de la construcción en los aumentos de los últimos 4 meses ha sido muy importante, los últimos 2 meses en la industria, el tema de autos, motos, hay algunas señales de recuperación económica. Te preguntaba si vos ves que eso puede llegar a octubre, puede ser sostenible, porque después las cosas que vos estás contando, yo estoy seguro que después de lo que vivimos con la convertibilidad y después de lo que vivimos en la década kirchnerista, todo el mundo entiende cuáles son los problemas de la economía argentina. El problema es cómo los encarás. Digamos, todo el mundo entiende que lo ideal sería tener superávit fiscal, superávit comercial, un tipo de cambio alto y baja inflación. Todo el mundo entiende que es la fórmula del éxito de todos los países, salvo de la Argentina. No, entonces, el tema es cómo llegás a esa situación. Pero por eso, entonces, el diagnóstico es ese es la manifestación de lo que vos hacés. Yo no creo que... A ver, yo te digo, en la ciudad de Buenos Aires, para no entrar en la discusión de la provincia de Buenos Aires, que a veces un poco se insinúa. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros lanzamos un teatro lleno de propuestas, la vez pasada, la anterior. Yo no veo, primero, no veo debate, no veo ninguna discusión ni diagnóstico sobre la economía. Yo no la vi, en el caso de Carrió, pero tampoco a Filmus. No los vi hacer una sola propuesta ni un solo diagnóstico de por qué la economía funciona o no funciona. Carrió dice, ya va a llegar, tengan fe, te da un abrazo y se va. Y Filmus dice, no llega porque es Macri, cuando volvamos nosotros, digo, no, pero si vos me trajiste hasta acá, ¿de qué me estás diciendo? Entonces, no hay explicación y no hay diagnóstico. Entonces, mi opinión es que la gente, cuando se ausenta la discusión de una de las cosas que más le angustia, porque tenés la angustia vital de que tenés miedo de ser sujeto de un hecho, víctima de un hecho de violencia, y tenés la angustia económica. Cuando la gente ve que la discusión en la política no pasa ni remotamente cerca de cuáles son los orígenes del problema ni de ninguna propuesta, le generás mucha más incertidumbre y más angustia. Eso por lo menos es lo que a mí me toca vivir. Yo veo a la gente muy angustiada con la situación y no veo que el marketing de ir, caminar, tocar el timbre, darte un globo, subirlo a Facebook, le alivia a la gente la angustia. Puede sentir agradecimiento de que te acerques, pero al día siguiente o al minuto siguiente que vos te vas, como decía Daniel, viene la realidad, te hace knock knock y te toca la puerta a la realidad, y la realidad sigue siendo angustiante y no lo modifica el hecho de que hagas todo eso. Vos decís el paso del tiempo, vos decís no hay un programa económico detrás,
la expectativa que vende el gobierno es simplemente expectativa, es esperar algo que, así como no ocurrió el año pasado, tal vez no ocurra este año, eso es lo que estás planteando, digamos. No van a lograr bajar la inflación como se propusieron, no van a lograr reducir el déficit fiscal, que la economía vuelva a crecer, reducir el endeudamiento, crear puestos de trabajo, que es lo fundamental. A ver, déjame dividirte en los dos. Yo veo mucho funcionario hiperrelevante, con mucho poder en el gobierno, el jefe de gabinete o el ministro de Interior, los veo más preocupados en hacer futurología sobre cómo son los números de una elección, que en mi opinión eso me parece una falta de respeto a la gente. Nosotros lo que hacemos en la campaña es diagnosticar, contar las propuestas e intentamos, si se puede, debatir con los demás para que el ciudadano contraste y después lo tenemos que escuchar. No tiene que hacer futurología el jefe de gabinete diciendo va a sacar 13 puntos a nivel nacional o el ministro de Interior va a ganar solamente en 15 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sí, tienen que escuchar lo que les va a decir la gente. Todos tenemos que escuchar lo que nos van a decir. Eso por un lado. En segundo lugar, el temor que yo tengo no es que el gobierno no discute, no va a bajar. Sí, probablemente la inflación va a ser más baja que la año anterior, estamos en un sendero creciente. Pero yo no veo a la clase política discutiendo esto. No veo que estemos discutiendo por qué Argentina hace mucho que le viene pasando esto. No veo que estemos discutiendo por qué el estado de nuestros padres o nuestros abuelos, comparado con los estados de otros países, era mucho mejor que el estado de hoy, comparado con el de otros países. Y como te digo, si eso le pasa a la mitad de la economía y encima de eso carga la otra economía de una mochila cada vez más complicada, que son eso, me cobras muchos impuestos, pero no me das nada. Entonces yo tengo una mochila más grande que de la mochila de la otra pyme del otro país que lo alivian de eso, y me pones un tipo de cambio que es una pendiente ascendente. Digo, ¿cómo compito? Y la discusión que se da después, si flexibilizás o no, en realidad es una discusión, la discusión que tendríamos que dar es cómo hacemos que el Estado sea más productivo en la Argentina. Eso tiene impacto directo en el sector público, tiene impacto indirecto en el sector privado y tiene impacto absolutamente directo en el bolsillo de la gente por las dos vías. Porque cuando el Estado no me da, me cobra impuestos, pero yo me tengo que proveer salud privada, educación privada o seguridad privada. Seguridad privada no es que vos te puedas pagar un guardia, es vivir enrejado. Es tener que pagar un alquiler más caro porque la cuadra es un poco más segura que la cuadra donde estabas antes. Eso te resta todo el tiempo dinero del bolsillo. Y mientras tanto te digo que el Estado como está hoy no le permite al 70% del motor de la economía, de la creación de empleo, que es las pymes, ser competitiva. Esa discusión no existe y el gobierno, además, finge que esa discusión no vale la pena. Me parece que todo el mundo le está reclamando al gobierno, bajame los impuestos, y el gobierno te dice, ¿qué te voy a bajar los impuestos? Tengo un déficit enorme. Llego a bajar los impuestos, tengo que endeudarme más todavía. Digamos. Es una situación, vos has administrado la cosa pública, sabés que es complicado. Pero hay partes, hay partes donde... Me parece que el gobierno es consciente de que con estos impuestos Argentina no compite con nadie. No compite con Chile, no compite con Brasil, no compite con nadie. Bueno, entonces yo te cambio la pregunta. Entonces, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires aumentaron los impuestos 52.000 pesos por año por familia tipo, matrimonio con 2 hijos desde el 2007 hasta la fecha? ¿O por qué la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 8 millones de pesos más por cada una de las manzanas de Buenos Aires, de las 12.000 manzanas, tiene la reta, 8 millones de pesos por cada una de las manzanas por año más que los gobiernos anteriores al PRO? ¿Por qué también tiene un déficit? ¿Por qué tiene déficit? El PRO tiene déficit en la ciudad todos los años. Entonces, estamos convencidos de que el gobierno entiende el diagnóstico, porque en la ciudad hizo lo mismo. Y ahí uno esperaba que la apertura, que hubiera voces de distinta índole, que hubiera personas con distintas trayectorias, de distintos sectores sociales, profundizaran el diagnóstico. Y lo que yo veo es que el entorno del presidente cada vez lo encierra más. A ver, una pregunta de Beto Valdés para Lustó. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué haces, Beto? No querías hablar de encuestas y recién hacías referencia, pero vos hacías una descripción de la Ciudad de Buenos Aires en términos de los dos espacios políticos que enfrentás. Carrió con el PRO, fue aliada tuya en ECO, por otro lado el kirchnerismo, que tiene ese núcleo duro histórico. Vos arrancaste el año pasado con una base de voto radical de la avenida Rivadavia, ¿no? Desde 11 a Liniers, digamos, el voto tradicional del radicalismo. ¿Cómo vas a ir a recuperar o a combatir o tratar de seducir al votante de Cambiemos? Porque me parece que ahí es donde vos vas a marcar la diferencia. ¿Creés que se puede dar la dinámica, como se decía en la provincia de Buenos Aires, de octubre? Es decir, que la PASO sea una historia y en octubre sea otra, también en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, sinceramente no sé cómo va a ser la dinámica. No lo sé. Y tengo
mucho respeto. Realmente creo que ahora viene el momento de escuchar. El domingo no, el otro es el momento de escuchar. No es el momento de adelantarnos a cómo va a ser. Y nuestras campañas, ustedes la ven, no es una campaña donde decimos le vamos a comer voto a tal o a tal, porque yo lo dije cuando terminó la primera vuelta la vez pasada. Me dijeron, tus votos, y yo, no son mis votos. Me prestan unos votos que es la confianza por la campaña que hacemos, que tiene que ver con el diagnóstico más la propuesta. Es prestarte una confianza. Nosotros cuando hacemos campaña hacemos eso, recorremos todos lados, tratamos cuando nos invitan, porque hay veces que la abrumadora cantidad de recursos que vuelcan los oficialismos. Yo esta es la tercera campaña que hago en contra de estados, la tercera. Es difícil de sobrellevar, pero cuando nos invitan en distintos lugares contamos las propuestas están todas detalladas, rigurosas, en evolucionenlaciudad.com, y hacemos esa campaña apelando a que la gente se identifique con eso, y después la escuchamos, si se identifica o no se identifica. De lo que viste en el último año y medio de discusión en el Parlamento, ¿estás más cerca de lo que fueron las posiciones de Cambiemos o del kirchnerismo? Mira, yo la verdad que estuve... de las cosas que se votaron. Pero depende en qué, porque los holdouts, la reforma, el tema jubilatorio, el blanqueo, todas esas cosas que se votaron. Mira, a ver, en todas esas cosas hubiera tenido matices, particularmente en el tema jubilatorio y el blanqueo. Para mí los blanqueos, la verdad, ahora tenías un contexto extraordinario, que es que todo el mundo te estaba apretando por todos lados, entonces una gran oportunidad para blanquear, pero el blanqueo, si vos lo pensás, le ocurren dos cosas a este blanqueo que se hizo. La primera es, tuviste una gran masa de recursos, enorme, una lluvia de dinero desaprovechada. En mi opinión, desaprovechada. Porque además la reparación histórica no está funcionando y no siquiera tenemos datos de cómo está funcionando, pero la información que tenemos es que no está funcionando tan bien. Y el tercer elemento, con respecto a esto, es, a mí las sociedades que terminaron blanqueando masas importantes habían hecho otras cosas antes, y es cierto que esta era la oportunidad, pero es no seguir generando negro. En la Argentina se sigue generando negro. Está bien, pero entonces, te pedía una definición más conceptual respecto a si te sentías más cercano a lo que hoy era la visión del gobierno o la del kirchnerismo. No tengo casi puntos en contacto con... Se quedó ya Martín, para el cierre quiero que hagamos un ping-pong, digamos, para definiciones conceptuales, ¿no? ¿Qué opinión tenés para definirlo en dos palabras a Mauricio Macri? ¿Qué crees que representa hoy Mauricio Macri? No me gusta entrar en eso. Mauricio Macri es el presidente. Ser presidente en cualquier país es difícil. En la Argentina es más difícil y con la herencia es difícil. A mí me preocupa más que el entorno lo cierre, porque sinceramente ahí creo que pierden sensibilidad, pierden apertura por otras cosas. Eso es lo que más me preocupa en este momento. Bueno, Cristina. Para mí Cristina es el pasado. El pasado. El pasado reciente. Le puede ir mejor o peor en esta elección, pero es el pasado. Y no creo que volviendo al pasado resolvamos ninguno de los problemas que acumulamos de hace mucho tiempo y que se agudizaron en el pasado reciente. Sergio Massa, de quien se habló que en algún momento podías estar cerca o, bueno, finalmente no. Yo tengo diálogo con Sergio Massa, tengo amigos, soy amigo de Felipe, respeto mucho a Daniel. La voté en su momento en la primera vuelta a Margarita, lo voté al presidente en el balotaje. Pero son espacios distintos, Y lo que es importante, insisto, es que nos sentemos a debatir cosas. Cuestiones pendientes de la economía. En su momento, cuando yo era ministro de la Producción de la provincia, Roberto Labaña me había puesto un despacho en el 5º piso del Ministerio de Economía, que es donde está el ministro, para discutir. En ese momento, mira, que la inflación empezaba a ser de 2 dígitos, ¿cómo bajar la inflación sin enfriar la economía? Mirá dónde estamos. Sí, claro. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal tiene la silla más difícil de todos los poderes ejecutivos de la Argentina. La más difícil de todos. ¿Y crees que está haciendo bien su trabajo? Mira, creo que le está poniendo un enorme corazón al trabajo que está haciendo. Pensá que la provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad, tiene el doble de presupuesto por habitante y 5 veces más, la mitad del presupuesto por habitante y tiene 5 veces más habitantes. Es la silla más difícil con el principal nudo que debe resolver la política argentina desde el punto de vista social, económico y político, que es el conurbano. Y Elisa Carrió, que bueno, fue tu aliada, te llevabas bárbaro, entraste junto con ella a la Cámara de Diputados. A mí es más difícil porque nunca sé cuál Elisa Carrió, la que estuvo en qué lugar diciendo qué. No sé si me toca debatir con la Elisa Carrió que decía que había problemas de transparencia en el gobierno, que había maquillaje, con la que ahora dice que antes pensaba que había maquillaje, pero ahora que recorre la ciudad resulta que las cosas están hechas. Entonces me pregunto, o antes hablaba sin rigurosidad o ahora maquilló lo que piensa. Entonces tengo que esperar a que quiera debatir para ver. ¿Para vos hoy tapa la realidad, Lilita? Bueno, Lilita es una voz muy potente, es una voz vehemente y con declaraciones muy altisonantes, y creo que con eso
anula las discusiones que queremos tener en otras áreas, particularmente en el tema de la economía. Y lo que más me gustaría saber de esta Lilita es cuáles son sus propuestas. Querés el debate con Lilita. Pero no, que no la dañes, que no la metas en la campaña. No, pero a mí me llama la atención, sinceramente me llama la atención esto, que pedir debate, pedir diagnóstico, tratar de discutir propuestas sea dañar, cuando ella además muchas veces cuando se ensaña con alguien es extremadamente violenta en sus declaraciones. Y yo lo único que estoy diciendo es que quiero debatir, es raro. Martín Lustó, gracias por haber venido esta noche a 23 PM. A ver, vamos a cerrar acá la discusión que había quedado pendiente, ¿no? Respecto a lo que planteaba Daniel Arroyo, la realidad, cómo impacta esto y si efectivamente puede haber un voto finalmente castigo al gobierno. Yo solamente creo que este año crece la economía y crece la pobreza, que esto se está desenganchando, que va a crecer la economía por soja, minería, sector financiero, pero está trabado el mercado interno, está trabada la vida diaria y se va a desenganchar. Creo que eso va a reflejarse de alguna manera en lo electoral. Lo económico pesa justamente en lo que veníamos hablando de que Cristina esté liderando hoy en provincia de Buenos Aires. Esto es por el factor eminentemente económico. A mí me parece que, primero, la reactivación o desactivación de la economía no impacta tan rápidamente en las preferencias del electorado. Me parece que el electorado tiene preferencias más estables. En provincia tenemos un voto peronista sumando todas las alternativas, que está arriba del 50, lo que pasa es que se fragmenta la oferta electoral peronista, o de ese espacio, y hay un voto en el que Cambiemos, digamos, llegó al 39 en la PASO de la primera vuelta de gobernador del 2015, que, digamos, no votaría nunca una de esas alternativas. Entonces vos lo que tenés cuando ves los promedios son muy similares, los promedios de intención de voto son muy similares a la distribución de votos de la PASO de 2015. Digamos, me parece que el voto está un poco más estructurado de lo que creemos. Los votantes no están tan sueltos, están dando vueltas, esperando a ver qué deciden. Hay un hecho que hay que tener en cuenta. Hoy María Eugenia Vidal tiene mejor imagen que cuando fue electa. Es la política argentina con mejor imagen de lejos, con más del 55% positivo. ¿Lo traslada a eso? De cuánto ella consiga traccionar, Cambiemos, va a depender el resultado de octubre. Hoy Vidal siguió diciendo, ¿no? El cambio va a llegar a todos, 25 años gobernando y ahora nos quieren decir qué hacer. Digamos, la idea esta de es la vuelta al pasado o el presente, ¿no? Lo mismo Macri en Jujuy, vuelven con el miedo, hoy le estamos ganando la resignación y al miedo, digamos. Hoy lo de Vidal, la confrontación, pero en última instancia es el bolsillo. Pero también es este elemento que es clave, que preocupa hoy al gobierno, pero ellos que creen que en las próximas semanas puede comenzar la transferencia de la popularidad de la gobernadora, cosa que hasta ahora no se refleja en las encuestas. Es decir, ese nivel de popularidad todavía Bullrich, fundamentalmente, que por ser el primer candidato, no ha logrado concitarlo. Nos quedó el informe de Gasulla en Moreno, un conurbano también profundo, ¿no? Mañana vamos a ver si lo ponemos al aire, pero vos notás que en el conurbano Cristina está muy fuerte. Bueno, vos lo viste, estuvimos en La Matanza, estuvimos en varios barrios de La Matanza, San Justo, Virrey del Pino, y la verdad que era difícil encontrar a un votante de Cambiemos. Ahora bien, es cierto, y lo discutíamos fuera del aire, es difícil, cuando jugás de visitante, cuando estás en La Matanza, admitir, reconocer que vas a votar a Macri cuando tenés 10, 15 fanáticos de Cristina rodeándote como lo veíamos en las calles. Así que, bueno, hay que ver si funciona el voto vergüenza. Ahora, ¿percibís en el conurbano, se percibe más la obra que se está moviendo o lo que se percibe es la caída del poder adquisitivo? Sí, pero lo decía uno de los entrevistados, el mérito es del intendente. Cuando era La Matanza, era Magario. Cuando es en Moreno, es Festa. Y la verdad que ves... Infraestructura está asociado a intendente. No a gobierno nacional. Exactamente. No, que hay más obra pública es evidente y algo está funcionando. Lo que está claro es que hay un agotamiento del bolsillo y hay sobreendeudamiento. Como la gente no le alcanza la plata, se endeuda con la financiera de la esquina. Plata que entra hoy es para tapar agujeros. El ANSES acaba de sacar un sistema de crédito de 5.000 pesos para la gente de la asignación universal por hijo. Hubo un boom de gente haciendo la cola al 24% para salir y tapar los agujeros que tienen todos lados. Hay un problema de bolsillo de verdad. Bien, claramente, ¿no? Y es por eso una elección extraña. Siempre se dijo se vota con el bolsillo, el gobierno está apostando también a una cuestión más institucional, no solamente al tema de bolsillo. Tiene incidencia en el electorado porteño, quizá, pero no en el conurbano. A ver, perdón. Sí, completamente. No le mueve tanto el amperímetro al votante de Cambiemos. La economía no le mueve el amperímetro de la corrupción al de kirchnerismo. El interrogante es que pasa en el medio. Exactamente.
Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Quédense en Telenueve al cierre. Nos reencontramos mañana a las 11 de la noche. Chau, pasen bien.